Hola, buenos días. Hoy vamos a ver las tablas estadísticas. Bien, pues seleccionada la muestra, en el anterior vídeo vimos cómo seleccionar la muestra para que fuese representativa y la variable o característica en la población que quiero estudiar, y por tanto también esa misma variable o carácter lo tengo que estudiar en la muestra. El conjunto de datos los puedo organizar en tablas, en gráficos estadísticos que me van a servir para analizar los datos y establecer conclusiones en la muestra y por lo tanto extrapolarlos a la población. Tenemos dos casos para realizar tablas estadísticas. El caso primero, si tenemos una variable estadística discreta, como por ejemplo era el número de años de los coches de España. O puede ser también una variable estadística cualitativa, como era, por ejemplo, el de las 10.000 bombillas que fabricaba una máquina al día. Y quería estudiar cuál era la proporción de bombillas defectuosas. Bien, pues la variable estadística que voy a estudiar en la muestra y por tanto en la población es si está o no defectuosa. Esa es una variable estadística cualitativa, porque me da una palabra al estudiar en cada muestra. ¿La primera bombilla está defectuosa? Sí. ¿La segunda bombilla está defectuosa? No. ¿La tercera bombilla? No. Sí, no, son palabras. Esas son las modalidades, ¿vale? Bien, pues representamos entonces los valores x u y de la variable estadística discreta o las modalidades. Y a su lado vamos a representar, aquí ponemos los valores de la variable estadística x, los numeritos si son variable estadística discreta o las modalidades, sí o no. ¿Vale? Los dos ejemplos. Y aquí a su derecha vamos a establecer la tabla de frecuencias. Bien, ¿a qué llamamos frecuencia absoluta f sub i del dato x sub i? Es el número de veces que aparece ese dato. Número de veces que aparece este dato. Lo pongo aquí. Por ejemplo, el número de urgencias en un centro de salud en un determinado mes han sido estos. 30 datos. Bien, el dato 0, ¿cuántas veces se repite? Pues el 0, ¿verdad? 2, 2 veces. Hay 2 ceros. Pues la frecuencia absoluta del dato 0 es 2. La frecuencia absoluta del dato 1, 3, 4, 5, 6 y 7. La frecuencia absoluta del dato 1 es 7. Por tanto, la frecuencia absoluta f sub i del dato x sub i es el número de veces que se repite ese dato. Evidentemente, toda la suma de la frecuencia absoluta será el número total de datos que tenemos. Aquí todas estas columnas, todas estas frecuencias absolutas, tienen que sumar el número total de datos que tenemos. Que tenemos 15 por 2, 30. La suma de todas las frecuencias absolutas tiene que ser 30. ¿A qué llamamos frecuencia relativa h sub i del dato x sub i? Es el cociente entre la frecuencia absoluta y el número total de datos. Es decir, ¿cuál es la frecuencia relativa del dato 0? Pues 2 partido por 30. ¿Cuál es la frecuencia relativa del dato 1? 7 partido por 30. ¿Cuál es la frecuencia relativa del dato 2? 6 partido por 30. Su frecuencia absoluta entre el número total de datos. Evidentemente, la suma de todas las frecuencias relativas tiene que ser 1. La suma de todas las frecuencias relativas tiene que sumar 1. Y la de la frecuencia absoluta, el número total de datos. ¿A qué llamamos frecuencia absoluta f sub i del dato x sub i? Es el número de veces que aparece en la muestra un valor menor o igual que x sub i. Es decir, es la suma de las frecuencias absolutas hasta el dato x sub i. Por ejemplo, ¿cuál es la frecuencia absoluta acumulada del dato 0? 2. ¿Cuál es la frecuencia absoluta acumulada del dato 1? 2 más 7, 9. ¿Cuál es la frecuencia absoluta del dato 2? 2 más 7 más 6, 15. Es decir, voy sumando las frecuencias absolutas hasta el dato 2. ¿Cuál es la frecuencia absoluta acumulada del dato 3? 2 más 7 más 6 más 5, 20. Este 20 también se puede obtener como 15 más 5. Este 15 se ha obtenido como 9 más 6 también. ¿Qué es lo que ocurre? Que la última frecuencia absoluta acumulada
del último dato, pues será el número total de datos. La última frecuencia absoluta será el número total de datos. ¿Y a qué se llama frecuencia relativa acumulada h sub i mayúscula del dato x sub i? A todas las sumas de las frecuencias relativas hasta el dato x sub i. Es decir, ¿quién es la frecuencia relativa acumulada del dato 0? Pues 2 partido por 30. ¿Quién es la frecuencia relativa del dato 1? 2 partido por 30 más 7 partido por 30. 9 partido por 30. ¿Quién es la frecuencia relativa del dato 2? 2 partido por 30 más 7 partido por 30 más 6 partido por 30. 15 partido por 30. O lo que es lo mismo, frecuencia absoluta acumulada entre el número total de datos. Es decir, las frecuencias estas relativas acumuladas serán esto entre el número total de datos. ¿Vemos? El de este es este entre 30. El de este es este entre 30. ¿Qué es lo que ocurre? Que la última frecuencia relativa acumulada valdrá 1. Bien, pues en este ejemplo del número de urgencias de un centro de salud en un determinado mes, ¿qué hacemos si te vienen aquí los 30 días, no? Pues el primer día 0 urgencias, el segundo día 1 urgencia, el tercer día 3 urgencias, el cuarto día 1 urgencia, el quinto día 2 urgencias, el sexto día 7 urgencias y así sucesivamente. ¿Qué es lo que hago? Bien, pues aquí esta que es una variable estadística discreta, pongo en la primera columna los datos, ordenados de menor a mayor, desde el 0 hasta el 8, así, del menor al mayor. Aquí voy poniendo las frecuencias absolutas. Es decir, el dato 0 lo tacho de una manera, lo he tachado aquí en rojo y veo que tengo 2. El dato 1 en verde y veo que tacho 7 veces 1. El dato 2 en azul y veo que tacho 6 veces y así sucesivamente hasta que los tenga todos tachados, ¿no? El 8 lo he dejado el último porque es el último y este solo está aquí repetido una vez. Bien, para ver si tengo las frecuencias absolutas bien, tengo que sumar toda la columna que me dé el número total de datos. La frecuencia relativa, ¿quién es? Esto entre eso. Esta frecuencia relativa, esta entre ese. Esta frecuencia relativa, 5 entre 30 y así sucesivamente. La suma de todas estas me tiene que dar 1. Las frecuencias absolutas acumuladas, ¿cómo las obtengo? La primera frecuencia absoluta. Este va a ser 2 más 7, o lo que es lo mismo, 2 más 7. Este de aquí, ¿quién es? 2 más 7 más 6, o lo que es lo mismo, 9 más 6. Este 20, ¿quién es? 2 más 7 más 6 más 5, o lo que es lo mismo, 15 más 5, y así sucesivamente. La última frecuencia absoluta acumulada debe ser 30. ¿Y las frecuencias relativas acumuladas, quiénes son? Pues esta frecuencia absoluta entre 30. Esta frecuencia relativa acumulada es 9 entre 30. Esta de aquí es 20 entre 30 y así sucesivamente. La última frecuencia relativa acumulada tiene que valer 1. Caso 2. Si tenemos un número grande de valores o la variable estadística es continua, es decir, que la variable estadística me da valores dentro de un intervalo. Bien, pues debemos agrupar los intervalos en intervalos que tengan toda la misma longitud, llamados clases. Cada clase tiene asociada su marca de clase. ¿Quién es la marca de clase? El punto medio de ese intervalo, de esa clase. Bien, para crear estos intervalos no hay un único método, pero los más usuales son el método de la raíz. Es decir, el número de intervalos k que tengo que hacer va a ser la parte entera de la raíz enésima del número total de datos. Por ejemplo, si aquí tengo las calificaciones finales de matemáticas divididas por 100 alumnos, el número total de datos es 100. Pues tendré que calcular la parte entera de la raíz de 100. La raíz de 100 es 10 y la parte entera de 10, la parte entera de 10, la parte entera de un número es el mayor número entero que es menor o igual que el número. Luego entonces la parte entera de 10, mayor número entero que sea menor o igual que 10, es 10. Pues la parte entera de 10 es 10. Luego tendría que realizarlo en 10 intervalos. Y después tenemos el método de Sturges, que el número de intervalos k viene dado por la parte entera de 1 más el logaritmo en base 2 de n. La amplitud, para que todos tengan la misma amplitud, cojo el valor mayor que tenga, que en este caso sería 10, menos el menor valor
1. 10 menos 1 me daría 9 y lo dividiría todo entre el número total de intervalos, que en este caso sería 10, ¿no? Luego me quedaría de amplitud 9 partido por 10, amplitud 0,9. Bien, pues eso sería una forma de crear los intervalos. Está el método de la raíz o el método de Sturge, puedo optar por este o por este. Bien, y una vez que tengo el número de intervalos que quiero, ¿cómo hallo la amplitud de cada clase o de cada intervalo? El valor mayor que tenga menos el valor menor partido por k. En este ejemplo nos dan las calificaciones finales de 100 alumnos, es decir, con 1 hay 4 alumnos, con un 4 hay 10 alumnos, con un 7 hay 13 alumnos, ¿vale? Y me piden que construyan una tabla de frecuencias agrupando los datos en 5 clases de longitud 2. Aquí no tengo que hacer esto, ya me están diciendo que quieren 5 intervalos que tengan longitud 2. Bien, pues empezará si tienen longitud 2, pues será del 1 incluido al 3, el 3 sin incluir, del 3 al 5, del 5 al 7, del 7 al 9 y del 9 al 11. Todos tienen intervalos de longitud 2 y todos estos intervalos me van a contener todos estos datos. ¿Cuál es la marca de clase de este intervalo? La marca de clase de cada intervalo es el punto medio. El punto medio de este intervalo es 1 más 3 entre 2, 2. Este es 3 más 5, 8 entre 2, 4. 5 más 7 entre 2, 6. El punto medio de este intervalo es 8. Punto medio de intervalo es 10. Bien, pues estas son las marcas de clase. Estas lo vamos a necesitar cuando los datos estén agrupados en intervalos, porque tengamos un número grande de datos y me pidan agruparlos en intervalos, o porque tenga una variable estadística continua. Y estas marcas de clase las vamos a necesitar para calcular después los parámetros estadísticos. Bien, ¿cuál es la frecuencia absoluta de este intervalo? Pues del 1 al 3, ¿qué datos tengo? El 1 o el 2, ¿verdad? El 1 se incluye, el 3 no se incluye, luego el 1 el 2. ¿Cuántos datos tengo en total? Pues 4 más 6, 10. Siguiente clase, del 3 al 5, el 3 inclusive, el 5 no. ¿Qué datos tengo entonces? 3 y 4. ¿Cuántos datos tengo? 9 más 10, 19. Del 5 al 7, 5, 6. El 7 no entra porque es abierto. El 5 sí, porque he cerrado aquí. 5 y 6. ¿Cuántos datos tengo entonces? Entre el 5 y el 6, 14 más 17, 31. Y así sucesivamente elaboro la tabla de frecuencias, que es esta. A la tabla de frecuencias, a esto también se le llama distribución de la variable estadística, en este caso las calificaciones. En el caso del número de urgencias, a esta tabla se le llama también distribución de frecuencias de la variable estadística número de urgencias. A esta tabla se le llama distribución de la variable x. A esta tabla se le llama distribución de la variable x. Bien, pues espero que hayáis entrado y un saludo a todos.